Más de 300 profecías se cumplieron en Jesús, su vida, su sacrificio y su victoria sobre la muerte. Cada una es una evidencia viva de que Él es el Hijo de Dios. En su primera venida, el mundo esperaba un rey que conquistara con fuerza, pero vino como un rey humilde, dispuesto a entregar su vida. Esto nos deja una verdad impactante. Si las promesas de su primera venida se cumplieron con precisión, podemos confiar plenamente en que su regreso también será tal como lo prometió. Jesús no solo cambió la historia, está transformando nuestro futuro. Él es el Rey que cumple, el Rey que reina y el Rey que volverá. La promesa del Rey celebra las profecías sobre Jesucristo. Me da muchísimo gusto poder saludarlos en esta hora y de esta forma, de esta manera, virtualmente. Estamos contentos porque hoy estamos iniciando una nueva serie y no quiero continuar con el tema sin antes saludar a las personas que por primera vez están acá en Lluvias Colinas, primera, segunda y tercera celebración. Este aplauso es para ustedes que aceptaron nuestra invitación. No se imaginan la alegría que tenemos al hacerle la invitación y que ustedes hayan venido. Pero también queremos saludar a todos nuestros amigos y amigas de Lluvias Roosevelt, Lluvias Petén. Este aplauso para cada una de nuestras sedes. Estamos contentos de que hoy domingo no solo celebramos la resurrección de Jesucristo, el primer día de la semana, que es hoy domingo, sino además nos estamos adentrando a una nueva temporada. Nunca antes en la historia de Lluvias de Gracia habíamos dedicado un mes entero, bueno, si contamos este domingo, más de un mes, pero todo el mes de diciembre lo vamos a dedicar y lo hemos declarado el mes más feliz del año. ¿Y cuál es la razón? No por el cumpleaños de alguno de ustedes. Cada uno de nosotros en el mes que cumple años decimos que es el mes más bonito del año, el más feliz del año, pero esta vez sí por un cumpleaños, pero se trata de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente ya vieron las carteleras virtuales de todo lo que sucederá en diciembre dedicado al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y a la profecía que prometía que vendría un rey a esta tierra. Así también quiero saludar a las personas que están en su casa siguiendo un link que la iglesia les ha enviado o en alguna plataforma digital, también por la radio y televisión. Cuando Jesucristo nació, poco más de 2000 años, tanto en su nacimiento, en su vida, como en su muerte, se cumplieron más de 300 profecías del Antiguo Testamento. La venida de Jesucristo, de una manera extraordinaria, hace el cumplimiento de muchas profecías. Siempre me he preguntado, ahora tengo más claridad, ¿por qué los judíos, siendo el pueblo de Dios, no creyeron en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su rey? ¿Por qué en la actualidad los judíos no siguen viendo a Jesús como el Hijo de Dios? Lo ven como un maestro, lo ven como un profeta, pero no logran dimensionar que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y una de las razones, fuerte razón, es porque las profecías apuntaban a un Salvador poderoso, a un rey tan estratégico como David, que dio muchas victorias al pueblo de Israel. Realmente los reyes israelitas se distinguían por ser estrategas, por ser combatientes. Saúl era un combatiente, David un matagigantes, peleó contra los filisteos y se mantuvo en guerra. Y ellos era lo que esperaban. ¿Cuántas persecuciones, masacres han vivido los judíos? Muchísimas, muchísimas.
Y en el tiempo que vino Jesús precisamente había una pax romana, pero esa paz romana era el dominio del imperio romano sobre muchas naciones y entre ellas Israel. Ellos entonces eran sometidos a otro imperio y las profecías ofrecían un rey emancipador, un rey liberador, un rey protector. Ese era el rey que esperaban. Ellos no lograron distinguir que la Biblia y en el Antiguo Testamento las profecías realmente estaban hablando de dos venidas de nuestro Salvador Jesucristo. Estas imágenes que ustedes miran en la pantalla, donde un Jesús naciendo en un pesebre y también viniendo en un caballo blanco, o un Jesús montado en un burrito, no se puede comparar a aquel rey victorioso descendiendo en un caballo blanco. En Zacarías capítulo 9, el profeta lo dice de esta manera. Ahora nosotros lo entendemos porque somos cristianos y tenemos revelación. Los judíos no logran captar que en este verso, Zacarías 9:9, en esta versión nos describen no una venida de nuestro Salvador, sino ¿cuántas? Dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura señala: regocíjate grandemente. Es una orden, es una petición del cielo a no solo que nos gocemos, sino que lo hagamos con mucha fuerza. Pueblo mío, grita de alegría, Jerusalén. Tu rey viene montado sobre un burrito. Es un rey justo y humilde y viene a salvarte. Ellos solo lograban ver el inicio y el final de este párrafo. El rey viene y viene a salvarte. Ellos omitían inconscientemente que este rey que venía a salvarlos iba a venir en un burrito, no era un caballo de guerra, era en un burrito, y que venía humildemente y con justicia. Esa es la razón por la cual los judíos no celebran la Navidad, no creen en Jesús como el Hijo de Dios, no creen que Jesús es Dios. Ahora, nosotros logramos discernir, descubrir que realmente este versículo nos hablan de dos venidas. En una, donde venía el rey en un pollino, el rey humilde, pero en la otra vemos un rey poderoso que viene a salvarnos. La primera venida del Señor Jesucristo, aunque derrotó espiritualmente al enemigo, al diablo, políticamente, el Señor Jesús no ejerció la influencia que esperaban los judíos y que la Biblia lo profetiza. Yo quiero mostrarles a manera de una línea de tiempo, una línea cronológica, y vamos a usar esta pantalla y las imágenes para ver por lo menos ocho profecías de más de 300, 8 profecías que cómo nos describen cronológicamente la venida del Señor Jesucristo. Eso es asombroso. Habían pasado cientos y miles de años desde que se escribió, por ejemplo, el libro de los Salmos, 1500 años, y los profetas Isaías, Zacarías, que habían pasado varios siglos, y cómo se cumplió en el Señor Jesucristo. Si ustedes pueden seguirme aquí en la pantalla, ustedes pueden observar esto. En primer lugar, nosotros observamos que se profetizó. ¿Saben que Jacob profetizó sobre sus hijos? Y uno de sus hijos era Judá. Y profetizó que sería eterno el dominio, el gobierno de Judá. Y Jesucristo viene de la tribu de Judá. Luego se profetizó, Isaías profetizó de María. Profetizó que de una virgen milagrosamente vendría el Señor Jesucristo. También las profecías, el Señor Jesús crece, pero luego encontramos las profecías, ya no solo de María, sino nosotros podemos ver a Judas vendiendo, traicionando a Jesús con 30 monedas de plata. Profecías que se hablaron de que Jesucristo, es más, el libro de los Salmos habla del tipo de muerte de Jesucristo. Iba a ser una muerte dolorosa, una muerte de crucifixión. Pero si nosotros seguimos caminando en la línea del tiempo, también vemos las profecías que se hablaron de Cristo sobre que Él resucitaría poderosamente. Eso ya estaba profetizado. Se habló también en la Escritura que Jesús ascendería.
Y cuando el libro de los Salmos habla que Él ascendería y que nos daría dones, pues nosotros vemos el cumplimiento en el libro de los Hechos. Luego Apocalipsis habla, ustedes recuerdan, se habla que Jesucristo regresaría en la segunda venida de Cristo en un caballo blanco, y de hecho nosotros vamos a regresar con Él. Eso está profetizado, y si todas las demás profecías a mis espaldas se cumplieron, ¿por qué no creer que el resto de las profecías que se han hecho de Jesús también ha de cumplirse? Y finalmente se nos profetiza en el libro de Apocalipsis y a lo largo de la Biblia que será un reino eterno, que Él gobernará en su trono eternamente. Bien, este día vamos a dedicarnos a entender las profecías del Antiguo Testamento básicamente, y que veamos lo milagroso, lo asombroso, cómo en la obra de Jesús, en la vida de Cristo, es decir, desde su nacimiento, desde la primera Navidad, la vida de Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión, su regreso y su gobierno eterno, todo ha sido profetizado, y el cumplimiento de esto es extraordinario. Analicemos entonces por qué estamos celebrando. Celebramos el cumplimiento de las profecías. Celebramos que en la Navidad se cumplieron las profecías y en la vida de Jesús. ¿Y por qué lo celebramos? Porque eso nos garantiza, nos da evidencia, no solo que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es Rey, pero las profecías que no se han cumplido se han de cumplir. ¿Alguien puede celebrar conmigo si en Jesucristo se han cumplido las primeras profecías? El resto de profecías también se cumplirán. Veamos la primera razón por la cual nosotros nos alegramos inmensamente. Celebramos el cumplimiento de la profecía que Jesús sería rey descendiente de la tribu de Judá. ¿Por qué eso trae gozo a nuestro corazón? Porque que un rey venga a gobernar será un reino de paz, y precisamente espiritualmente, desde hace 2000 años, Jesucristo sigue cumpliendo las promesas. Cuando uno se entrega a Jesús, hay paz en el corazón. El patriarca Jacob, que comenzó a hablar y profetizar en el lecho de muerte, antes de morir, toma a sus hijos y mire lo que le declara a Judá, capítulo 49 de Génesis, verso 10. Nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que Él venga, que es el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán. Él, y no se está refiriendo a Judá, era la profecía de que un descendiente de la tribu de Judá, y Jesús precisamente viene de esa tribu. Posteriormente, ya cuando viene David, que David también es descendiente de Judá, o sea que de la tribu de Judá vino David, que fue el rey precisamente del reino de Israel, pero también de los judíos. Y el profeta Natán hace una declaración sobre David y su descendencia, y allí estaba la profecía sobre Jesús. En el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, verso 12, y cuando tus días sean cumplidos, refiriéndose a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Está hablando de Jesús. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. En primer lugar se estaba hablando del hijo de David, Salomón. Pero Salomón no reinó eternamente. Definitivamente era una profecía que tiene su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. El profeta Jeremías lo dijo a su manera, capítulo 23, versículo 5. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Una profecía más en Jesús como rey descendiente de Judá.
En Mateo capítulo 1:1, el evangelista entonces trae toda la genealogía, el árbol de la descendencia de Cristo, y lo coloca en la tribu de Judá. Precisamente dice el verso 1 del capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que ya el Nuevo Testamento están hablando de Jesús como el descendiente de David. Y esto lo conecta a todas las profecías de las cuales ya les he estado mencionando. Otro evangelista, Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callase, pero el enfermo clamaba mucho más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Los enfermos en tiempos de Jesús, pidiendo un milagro, sabían reconocer, o reconocían más bien, que Jesucristo venía de la tribu de Judá, porque de esa tribu se levantaría un rey. En San Juan 19:19, Pilato así lo escribió. A los judíos no les gustó, pero hasta Pilato supo reconocer que Jesús es el Rey de reyes, el Señor de señores, y en este vocablo escribió en varios idiomas el Rey de los judíos. Literalmente dice así 19:19 de Juan. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Judíos, la tribu de Judá. Así que estamos celebrando, y todo el mes de diciembre vamos a celebrar todas las promesas que se han cumplido en Jesús, y la garantía que tenemos que las que faltan creemos que se han de cumplir. Pero todavía hay un pasaje más que yo quiero hablar, de la grandeza de que se nos prometió que vendría un rey. ¿Cuáles son las bendiciones de que en Jesús se cumpliese que Él fuese rey? Espiritualmente se cumplió, políticamente estamos esperando que Él regrese para que se cumpla a nivel global, a nivel mundial. Pero saben que una de las características del reinado de Jesús es paz. Y por eso en este mes de diciembre nosotros celebramos que tener al Rey en nuestro corazón, sentado en el trono, en el gobierno de nuestra vida, nos brinda paz. Literalmente la escritura en Juan 14:27 lo señala así. Jesús dijo: la paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Pueden ustedes celebrar conmigo que estamos celebrando en la Navidad que ese niño que nació no solo era un niño, sino es el Rey de paz, el Rey de Shalom, Jesucristo nuestro Señor? En esa línea cronológica, en esa línea del tiempo, también queremos celebrar, en segundo lugar, el cumplimiento de la profecía que Jesús nacería milagrosamente de una virgen, de una señorita que, si bien es cierto, tenía novio, porque era novia de José. Sin embargo, ella en su alma y en su cuerpo era una virgen. Y sin contacto humano, o sea, sin contacto de varón, si venga conocido a un hombre, milagrosamente por la sombra de Dios y el poder del Espíritu Santo se gestó vida dentro de la vida de María. Ese era un milagro. Encontramos esas múltiples bendiciones, grandes bendiciones, de que Jesús haya nacido tal como lo profetizó Isaías en el capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo ratifica Mateo capítulo 1, versículos 18 y 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, o sea, era virgen, no había conocido varón, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya se había profetizado que de una virgen nacería, y ahora Mateo lo está corroborando. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, o sea, por José
es que de Jesús venía la tribu de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Engendrado. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció ¿para qué? ¿Cuál es la razón tanto de esta serie titulada La promesa del Rey? La Biblia, en este año de las promesas, estamos celebrando esta Navidad, recordando la promesa que la Navidad era la venida de un rey. Y todo esto, verso 22, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Saben el milagro del nacimiento virginal de Cristo? Sin contacto María con varón, por la sombra, por la influencia del Espíritu Santo, es que Jesús vino. Y la Escritura nos enseña: Emmanuel, Dios con nosotros. Celebrar la Navidad significa que no estamos solos, que Dios el omnipotente y omnipresente está con nosotros. Así termina el Evangelio también de San Mateo capítulo 28. La última línea, verso 20, dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos sí y amén. ¿Te das cuenta que la Navidad entonces tiene que ver con la presencia de Manuel? Que no estamos solos. Por eso celebramos la venida del Rey, porque nos da paz. Celebramos la venida de Jesús por una virgen, porque eso significa para nosotros, tal como lo estamos leyendo, que Dios está siempre con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. En tercer lugar, celebramos el cumplimiento de la profecía que Jesús sería entregado por 30 piezas de plata. Damos ahora un gran salto del nacimiento de Jesús de una virgen. Hay, por lo menos los primeros 12 años de Jesucristo, hay relatos de lo que pasó con él. Entra en un silencio la vida de Cristo de los 12 años hasta los 30, cuando reinicia su ministerio. Terminando los 3 años de ministerio, Jesús cerca de los 33 años, sucede algo. Judas lo entrega, pero eso estaba profetizado, y estaba profetizado que lo vendería por 30 piezas de plata. ¡Qué impresionante! Lo leemos en la Escritura. Esto solo evidencia que Jesús es Dios. El corazón de esta serie es demostrar que haya pasado 400, 500, 800, 1000, 1500 años, o en Génesis 2000 años, y se haya dicho lo que iba a suceder. A nosotros solo nos da garantías que Jesús es Dios, que Jesús es Hijo de Dios, y lo que falta de cumplirse por Él se ha de cumplir. ¿Hace sentido? Celebran conmigo. Celebramos que todas las promesas son sí y amén en Jesucristo. Pero esta tercera profecía hablaba en el libro de Zacarías, capítulo 11, verso 12 al 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Precisamente es lo que pasa en Mateo 27, versículo 3 y 9, lo que hace Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Verso 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Estas profecías, que fueron dadas muchos siglos antes de Jesucristo, solo viene a darnos garantía, a evidenciar quién fue Jesucristo. No solo un maestro, no solo un buen profeta, sino el Rey mismo, Dios mismo, el Hijo de Dios. Quiero mostrarles una cuarta profecía que haya su cumplimiento en Jesús y que estamos celebrando. Por eso la Navidad
¿Vieron cómo comienza Zacarías 9:9? Gritad de alegría, alégrense fuertemente. La alegría es motivo de mucho gozo porque nos trae paz, porque nos trae su presencia, porque nos trae libertad. Y ahora aprendemos que celebramos el cumplimiento de la profecía de la muerte cruel de Jesús. No celebramos que Él haya muerto cruelmente, celebramos que Él haya muerto legalmente. O sea, en un proceso legal, al condenado, al pecador, se le condenaba con la cruz. Y Jesús no cometió ni un pecado. Entonces, ¿qué encontramos en ese sacrificio? Que alguien legalmente satisfizo la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Jesús no pecó, no tenía por qué morir. Sin embargo, todos nosotros los seres humanos somos pecadores, pero por eso celebramos no lo doloroso que Él murió, sino lo expiatorio, lo legal, lo que nos produce paz y salvación a nosotros. En el Salmo 22, verso 14, lo apunta de esta manera: he sido derramado con aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La profecía hablaba que Jesús iba a ser horadado de manos y pies, y nos habla de una muerte de maldición, de una muerte de cruz. Estaba profetizado. Y que iban a repartir sus ropas y que no las iban a rasgar, sino las iban a sortear. Precisamente en Mateo 27:35, cuando le hubieron crucificado, el cumplimiento de la profecía, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron sus suertes. Ahora, yo quiero llevarlos siempre al Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 8 nos demuestra cómo esta muerte de cruz, cómo esta muerte de derramamiento de sangre nos libera de nuestros pecados a ti y a mí. Por eso celebramos la Navidad, el cumplimiento de la venida del Rey. Verso 24 del capítulo 3 de Romanos, en la TLA, lo señala así: pues Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Verso 25. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo antes que fuimos o que hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Se profetizó la muerte de Cristo, pero se profetizó de una manera cruel, de una manera sacrificada. Si Jesús hubiese muerto solo con el que el corazón se le detuviese, legalmente no se hubiera cumplido la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda que el pecador, que no es inocente, pague por su pecado. La justicia de Dios demanda que el inocente no tiene por qué morir. Pero el inocente de inocentes, Jesucristo, murió, y no murió de una enfermedad natural, murió de una muerte legal. ¿Por qué? Porque lo condenaron, era nuestra condena. Ya se pagó por mis pecados y por tus pecados. Alguien debe celebrar. Vamos a celebrar lo grande este diciembre 2024, porque celebramos la obra completa de Jesús. Vayamos a una quinta profecía y a la celebración de esa quinta profecía. Celebramos el cumplimiento de la profecía de la resurrección de Jesús. Eso también estaba profetizado. Toda la vida de Cristo estaba profetizada 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 años antes, un milenio y medio, 1500 años antes.
Me gusta cómo lo dice Job, que a propósito Job es el primer libro de la Biblia que se escribió. No data de la historia más antigua, porque eso lo escribió Moisés en Génesis. Pero este es el primer libro que se escribe y aquí ya se contemplaba la resurrección. Y esa resurrección nos da garantía que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Dice la Escritura: yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. 1 Corintios capítulo 15, lo hablamos mucho en la resurrección, pero nos enseña el verso 22, Pablo escribiendo a la comunidad de Corinto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiero que pasemos a una sexta profecía más. Este diciembre estamos celebrando la promesa del rey. La promesa que nos dieron que un rey vendría. Y ya vino la primera vez y estamos esperando su segunda venida. Pero ¿saben que también se habló en el Antiguo Testamento que Jesús ascendería? Y los apóstoles literalmente vieron ascender a Jesucristo delante de sus propios ojos. El Salmo 68:18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. David vio a Jesús ascender y se cumple la palabra en Lucas capítulo 24, es el último capítulo de Lucas, versos 50 y 53. Y lo sacó fuera hasta Betania. Jesús sacó a sus apóstoles fuera en Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Efesios 4:8. Miren lo que enseña de este momento profético. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La ascensión de Cristo también trae beneficios a nosotros, porque Él repartió dones. Los dones del Espíritu se cumplió en Hechos 2. En Hechos 1 Él asciende también ante los ojos de los apóstoles. El libro de los Hechos es escrito por el mismo Lucas y retoma el primer tratado que escribe el Evangelio San Lucas, o el Lucas el evangelista, y ahora comienza Hechos recordando cómo Jesús ascendió y la promesa que vendría el Espíritu Santo. Jesús nos envió al Espíritu Santo y todos los dones del Espíritu Santo. Por eso celebramos la Navidad, por eso celebramos la obra de Jesús. Permítanme celebrar una séptima profecía. Celebramos el cumplimiento de las profecías de la primera venida de Jesús, porque nos da fe para creer en las profecías de su segunda venida a esta tierra. Hay una profecía, o sea, Zacarías 9:9 nos habló de la profecía de la venida de Cristo. Los judíos no lograron distinguir entre la primera y segunda venida, que ahí se describía, porque en una está montado en un pollino, eso ya pasó, y la otra en un caballo blanco. ¿Qué dice Zacarías 14:4? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Eso no ha sucedido. Ya se cumplieron las primeras profecías, se debe cumplir. Que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, Jesús regresará y pondrá su pie en el monte de los olivos. Ahora, Hechos 1:11 así lo describe: los cuales también le dijeron dos ángeles, cuando Jesús asciende, se paran a la par de los discípulos y les dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Va a regresar. Y Apocalipsis nos escribe cómo va a regresar nuestro Salvador. La primera Navidad habló de la primera venida de Cristo, pero estamos esperando la segunda venida de nuestro Salvador. Maravilloso. Apocalipsis 19:11.
Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Jesús. Y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De eso seremos nosotros. La iglesia será arrebatada por 7 años. Después de 7 años regresaremos. Él vendrá con sus vestiduras manchadas de sangre en un caballo blanco, y nosotros con vestiduras blancas, porque nos ha limpiado nuestros pecados. Y sigo leyendo. Le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. A ver, anímese conmigo: Rey de Reyes y Señor de señores. La promesa del Rey, Él vino la primera vez, se cumplieron la mayoría de profecías, pero todavía hay profecías que deben cumplirse. Celebrar la Navidad es darnos aliento y levantar nuestra fe a creer que las profecías que no se han cumplido se han de cumplir en su segunda venida. Yo debo terminar celebrando la 8ª profecía. Celebramos las profecías de que Jesús reinará eternamente en su segunda venida. El reino de Jesús sentado en su trono es para siempre. Él gobernará eternamente y nosotros gobernaremos con Él. Alguien se alegra porque ese niño que nació hace 2000 años no era un niño indefenso, era el Rey de Reyes, Señor de señores, y un día regresará para reinar eternamente. Isaías así lo profetizó en el verso 7, capítulo 9. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Daniel también habla de esto eternamente, pero yo leo el verso 27, Daniel 7, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El reino de Cristo se ha profetizado en el Antiguo Testamento que será eterno, nunca terminará. Esas profecías han de cumplirse. Segunda Pedro 1:11, el último pasaje que le leo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cumplimiento de más de 300 profecías en la primera venida de Cristo, su nacimiento, su vida sin pecado, su muerte sacrificada, legal, expiatoria, su ascensión, su resurrección, nos da evidencia que las profecías que faltan de que este Jesucristo, Rey de Reyes, regresará, son ciertas y es nuestra mayor garantía.